Es uno de los mejores cazadores del mundo, pero precisamente por eso también muere. Porque el martín pescador, también conocido como rey pescador, puede controlar la tensión superficial del agua sin lanzarse en picada. Aunque parece fácil, primero debe deslizarse cuidadosamente sobre la superficie del agua o posarse en una rama y esperar el momento exacto. Pero esta velocidad increíble, combinada con su baja capacidad de maniobra, hace que incluso el más pequeño error de cálculo pueda hacer que choque contra árboles o ramas.